Ya dentro de lo que es el Access, usted arranca siempre con una base de datos nueva y ahí es lo que usted tiene que hacer toda la base de datos para todo el sistema, lo que va a generar, ¿no? Por defecto se crea una tabla, siempre se crea aquí una tabla. Asimismo, como en los otros gestores de base de datos, hay el modo de diseño y el modo de ingresar datos. Sí, entonces voy a cambiar al modo de diseño y me pide que guarde la tabla. Entonces, esta va a ser la tabla usuarios. Me pide que guarde la tabla. Y aquí me pide que genere los campos. Entonces, aquí este sería el ID usuario. Este otro sería vamos a poner el usuario, la contraseña. Ya, ahí sí. Vamos a poner contraseña. Y vamos a poner el nombre de un nombre. Puede poner los demás datos. Incluso aquí usted puede modificar y cambiar los tipos de datos y modificar el formato, modificar el tipo de dato que quiere colocar y todo lo demás. Sí, entonces igualito como que está haciendo en los otros gestores de base de datos. Entonces ya está creada la tabla de usuarios y ya está con estos campos. Bueno, no desea guardar, sí. Entonces mire, ya regreso a la tabla para ingresar datos y aquí ya puedo ingresar los datos que están creados en la tabla. Vamos a poner el usuario Juan y la contraseña 1234. Un nombre, pongamos que se llame Juan P. Sí, y ahí puede ir usted añadiendo los usuarios que quiera, en este caso los datos que quiere. Si usted quiere añadir más tablas, puede ir añadiendo las tablas que necesite, ¿sí? O las tablas que usted quiera, o que de acuerdo al proyecto que esté desarrollando, ¿sí? Puede ir añadiendo más tablas. En a crear, aquí pone tabla, y ahí puede cambiar igual a la vista de diseño para que ponga el nombre de la tabla, supongamos que sea la tabla de clientes. Este será el ID cliente. Este va a ser el nombre del cliente, la cédula, el correo. Sí, y aquí por ejemplo la cédula podemos decir que sea de tipo numérico, el correo y ahí está de tipo texto. Sí, entonces ahí ya puedo ir haciendo yo, incluso tengo en la parte superior, tengo tengo una pestaña que se llama para trabajar con las relaciones. Aquí está relaciones, miren. Sí, entonces es igualito como que estuviera en el MySQL Workbench. Entonces yo podría trabajar aquí con diferentes relaciones que quisiera, ¿no? No es necesario ahorita hacerlo. Ya está creado esto de aquí. Vamos a guardar. Al momento que yo clic aquí en guardar, no se guarda todavía la base de datos. Solo está guardado las dos tablas, pero está guardado en forma temporal. Y acá arriba mismo podemos ver que dice solamente database de 5. En este caso es del archivo número 5 de forma temporal. Entonces tenemos que dar O clic sea que en aquí. Access vale hacer full tablas así como en el MySQL. Igualito, igualito de ahí. Ah, ¿Sí? Y de ahí aquí, por ejemplo, usted puede guardar aquí, vamos a poner guardar la base de datos. De ahí vamos recién a guardar la base de datos. Ya me va a pedir en dónde quiero guardar. Entonces aquí voy a crear una carpeta donde va a estar su proyecto con todo lo... Se va a llamar proyecto. Y aquí no tiene que quitarle la extensión, que en este caso es ACCDB. Entonces, base. Voy a ponerle con nombre de base, ¿no? Ya, listo. Ahorita sí recién está guardado el archivo de la base de datos. Si nosotros revisamos acá en documentos, tengo proyecto, aquí está, mire, el archivo de base de datos, ¿sí? Entonces, si tuviéramos en mi SQL, se estuviera guardando en la carpeta en el servidor de base de datos. La diferencia de esto es de que la base de datos va a ir en un archivo aparte, ¿sí? Va a estar en un archivo independiente. Eso es lo que hace Access. A ver, déjeme cambiar un ratito las pilas de mi mouse que está... Ya, entonces ya está aquí creado el archivo de la base de datos. Igual podemos continuar añadiendo más tablas si es que nosotros quisiéramos a la misma base. Y de hecho, una vez que ya estén todo añadido aquí, ahí lo podemos nosotros completar. Vamos a crear otra tabla más. Creemos una tabla eh, vamos a crear una tabla de productos. Igual, entonces pasamos al modo diseño y ahí está, este será el ID producto.
Acá estará el código del producto. Y digamos que acá está el nombre del producto. El precio. Ya, entonces así, de esa manera es lo que se utiliza el Access, ¿no? Para ir creando y de ahí se puede ir insertando. Aquí mismo, mire, ya está insertada. Pongamos otro usuario, Luis 4321. Luis Tors. Ya. Entonces, ese es el Access, ¿no? Ese es el Access. Entonces, si quisiera ponerle contraseña, pues por ahí debe estar en las herramientas, debe estar para añadir contraseña o ejecutar código SQL y todo lo demás. Listo, este archivo lo vamos a cerrar porque ya no necesitamos por el momento. Voy a crear un proyecto nuevo de Visual Basic para ir creándolo. Vamos a dar clic en nuevo, vamos a dar clic en aplicación de Windows y según como les ha pedido, dice que de esta pantalla sea el usuario y contraseña, vaya al formulario 2. Entonces en el formulario 2 vamos a añadir otro formulario. Sí, Vaya hacia a acá, ¿no la es lista cierto? de contactos que Eso, tengo aquí entonces acá prácticamente va a para ir ser, creando. acá este va a ser el sistema principal, ¿sí? Y aquí podemos poner un label o bienvenido, lo que sea. Y el diseño, eso depende de ustedes, como quieran ponerlo. Pueden poner una imagen de bienvenida, ¿cierto? Va. Ya, entonces yo voy a poner este de aquí. Y acá en formulario 1, este va a ser el inicio de sesión. Este va a ser el inicio de sesión. Entonces acá es donde nosotros tenemos que traer la comparación con la base de datos que hemos acabado de crear. Lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar, ¿sí? Entonces vamos a guardar, este va a ser mi app de login. Así se va a llamar la aplicación, y no tiene nada que ver. ¿En dónde lo voy a guardar? Le voy a guardar en el mismo donde está la base de datos que había creado, una carpeta que se llama proyecto en mis documentos. Voy a guardarle aquí. Una vez que ya esté guardado ahí, podemos verificar. Ahí está, ¿no? Aquí están los archivos. Y también está ahí el archivo que va a estar de base de datos. Entonces le guardamos en la misma carpeta que le guardamos el otro. Sí, para mantener organizado, preferible guardo de todo ahí mismo, ¿no? A pesar de que luego este archivo se va a copiar a la aplicación dentro del proyecto que estamos creando. Por acá se va a venir el archivo. Ya, entonces, una vez que ya tengo eso, hecho eso hasta ahí, no hay ningún problema, hasta ahí no ha pasado nada. Lo que vamos a hacer es añadir un origen de datos, ¿sí? Esa es de la forma gráfica, ¿sí? Porque la forma de código tendría que crear acá, importar la clase, traer el archivo manualmente, a través de código, apuntar a dónde está el archivo y todo lo demás. Entonces, no lo vamos a hacer de esa forma, lo vamos a hacer de la otra forma más fácil, que al final igual el código se va a crear y se van a crear todas las dependencias de forma automática. Lo que vamos a hacer es importar un origen de base de datos. Podemos hacerlo por el menú datos, agregar nuevo origen de datos, o acá en la pestaña donde está aquí, añadir origen de datos, por cualquiera de los dos lados. Voy a utilizar el menú de arriba y aquí está el icono que dice base de datos. Damos clic en siguiente, vamos a traer un conjunto de datos y vamos a crear una nueva conexión. Esta conexión la cambiamos aquí, ¿sí? Esta nueva conexión la vamos a cambiar y le vamos a decir que sea de tipo Access. ¿Sí? De tipo Access. Le damos clic en aceptar y me va a pedir el archivo en dónde está. ¿Sí? Le va a pedir en dónde está el archivo. Ya, antes de hacer eso, aquí me va a generar un error, ¿sí? Me va a generar un error. Dependiendo del equipo y el usuario con el que esté usando, me va a decir que no se pueden copiar los archivos porque no tienen los permisos correspondientes, ¿sí? Voy a hacerle para ver que se genere el error. Depende de la máquina, no en todas las máquinas. Algunas máquinas están con el usuario administrador, tiene todos los privilegios, no le da ese problema. Ya, entonces, de todas maneras voy a hacer para ver si se genera el error. Entonces aquí le damos clic en base. Le damos a abrir, mire lo que le decía, ¿no? Si la base de datos tiene un usuario y contraseña, aquí tendremos que poner el usuario y la contraseña. En este caso no tenemos, no le pusimos ningún usuario a la base de datos de Access. Podemos probar la conexión para ver si es que se enlaza o no se enlaza. Si se está enlazando de forma normal, no me sale ningún mensaje.
Le damos clic en aceptar y ahí podemos visualizar. Ya, entonces voy a poner atrás para que vuelva a revisar. Ya. Entonces aquí en conjunto de datos, damos clic en siguiente. Aquí hacemos clic en nueva conexión. Cambiar el tipo. Seleccionamos el driver que sea el origen de Access. Damos a aceptar y examinamos el archivo. Entonces aquí acogemos que dice el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces ahí simplemente damos clic en aceptar para que pueda ingresar. Es lo que habíamos hecho, ¿no? Antes de que pierda la conexión. Ya, yo voy a poner cancelar porque ya después que ponga aceptar me sale esto, ¿sí? Esta ventana. Y aquí ya dice el archivo base. Podemos verificar. Ya, Aquí está el archivo base, ¿sí? Entonces es el archivo al cual se va a conectar. Aquí ya. me hace una pregunta y me dice si yo quiero copiar este archivo al proyecto para modificar la ruta de la conexión. Es decir, se va a copiar este archivo dentro de este proyecto. Entonces le voy a poner que sí para que tenga rutas absolutas. Es decir, que se conecte siempre con el mismo, esté siempre al lado de la aplicación que estoy creando. Entonces le pongo sí. Aquí está el nombre de la conexión. El nombre de la conexión se va a llamar base connection string. Damos clic en siguiente y aquí aparecen ya las tablas. Miren, ahí están las tablas que yo voy a traer a mi aplicación. Por eso es bueno de que ya esté toda la base de datos creado, todas las tablas, las relaciones, todo lo demás. Entonces aquí ya traigo las tablas, voy a importar las 3 tablas y doy clic en finalizar. También tengo en cuenta el dataset, ¿sí? Al rato que yo haga el modo gráfico se va a unir con un dataset, se llama el objeto de los que aparecen acá del cuadro de herramientas, se llama dataset. Entonces se va a llamar base dataset. Damos clic en finalizar y ahí es cuando se va a generar el tiene problemas de, de permisos en la carpeta. Si no hay problemas de permisos, se va a mostrar ya de esta manera, como que ya está todo añadido. Aquí ya puedo ver el archivo y está con un dataset. Entonces aquí, el siguiente paso, vamos a guardar esto para que se actualice. El siguiente paso sería coger los campos que yo quiero traer acá. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo ver los campos que creamos, el usuario, la contraseña y el nombre. Entonces yo quiero utilizar aquí el usuario y quiero utilizar la contraseña. ¿Ya? Entonces mire que automáticamente se crearon dos labels y 2 cajas de texto. Y acá me muestra incluso en las propiedades, dice usuario textbox y contraseña textbox. Entonces aquí ya puedo modificar este label, lo puedo poner con negrita más grande. Aquí como sale con el nombre del campo que está en la base de datos, le puedo cambiar y le puedo poner que es contraseña. Sí, le vamos a poner acá con mayúscula. El usuario también le vamos a poner la U con mayúscula. ¿Sí? Y aquí está el dataset. El dataset es un objeto de conexión a una base de datos que permite explorar registros. ¿Sí? Y ahorita automáticamente ya está creado todo el código. Si ingresamos al código del formulario, mire, aquí ya está creado el código. ¿Sí? Todo lo que debíamos haber escrito de forma manual, ¿sí? Se creó de forma automática, perdón, acá en forma automática en el formulario. También se añadió aquí el archivo y también está aquí el diseñador de la base de datos o para visualizar las tablas que tengo yo en mi archivito de Access en este caso. Aquí está la tabla de usuarios con el que vamos a trabajar. Ya, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Incluso si yo ejecuto, vamos a ver que no hay inconvenientes y ejecutamos, se va a explorar los archivos, los registros que están en esa base de datos. Mire, se acuerda que teníamos Juan y pongo el siguiente, dice tiene Luis y ahí están los 2 registros que estamos trabajando. Mire, ya está enlazado a la base de datos. Y aquí está el botón guardar. Si quisiéramos añadir uno nuevo, podemos añadir uno nuevo y se va a ir almacenando en la base de datos. Ya. Entonces, mire, esa es una de las formas fáciles de trabajar. Entonces, en el caso suyo, como está creando la otra que es de contactos, ¿sí? Lo único que haría es simplemente arrastrar todos los campos allá y utilizaría el mismo dataset para que pueda continuar almacenando. Ya, vamos con la programación. Ahora, entonces aquí, lo que voy a hacer es
añadir un botón para el login o para iniciar sesión. Entonces vamos a poner aquí continuar. Ya, listo, ahí está continuar. En este botón lo que vamos a hacer es a verificar que lo que el usuario ponga aquí en la tabla usuario y contraseña sea validado con el dataset, en este caso, hacia la tabla de usuario que ya fueron añadidos. Ya, pero antes de eso vamos a crear una consulta automática, así mismo, no vamos a crear de forma de código, lo vamos a hacer a través del diseñador mismo. Entonces yo vengo acá y le doy base de datos, le doy doble clic aquí en esta sentencia y localizo la tabla que quiero hacer. Aquí voy a crear una consulta en usuarios. Le doy clic derecho y le pongo añadir consulta. Ojo, si doy acá arriba me va a aparecer otras opciones, ¿sí? Si doy por acá arriba, más acá arriba en la cabecera Ahí del puedo poner título, va a más. aparecer otras opciones, porque depende de la acción que quiera realizar. Entonces, si doy acá abajo, ¿sí? Aquí donde dice Fill Get Data, ahí aparece la opción que dice añadir consulta, ¿sí? Entonces, doy clic ahí y voy a crear, mire, una instrucción SQL. Doy clic en siguiente y aquí aparece lo que vimos nosotros en la asignatura del semestre anterior, las 4 operaciones básicas, el CL, el seleccionar, actualizar, eliminar e insertar. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar. Doy clic en siguiente y aquí aparece, mire, CL, los campos de usuarios, el ID de usuario, contraseña, el nombre, desde la tabla usuarios, que es una sentencia básica de lo que estamos haciendo. Y aquí voy a generar una consulta porque no quiero que seleccione todos, quiero que seleccione cuando el usuario indique, en este caso, valga la redundancia, un usuario y una contraseña. Entonces voy a generador de consultas para crear. No necesito el ID de usuario, no necesito el nombre, solo necesito estos dos campos, ¿sí? Y acá abajo puedo ver de selección. Sí, diga. Inge, verá, ahorita están escribiendo el grupo, bombardearon el grupo de, ¿cómo se llama? De lo que yo le pedí ayuda. No sé si habrá de pronto, me termina de explicar bien a mí y yo mandarles el video. Ya, entonces aquí nosotros podemos ver de que ya se está generando la consulta. Mire, estoy haciendo tal como que estuviera en base de datos con mi SQL, es la misma consulta. Por eso que decíamos que SQL es un lenguaje universal. En este generador de consultas, acá yo necesito hacer un filtro y le voy a decir que sea igual a desconocido, porque no sé qué vaya a poner el usuario. En tanto en el campo usuario, como también igual a desconocido, como en el campo de la contraseña. Entonces aquí ya viene, mire, viene, dice seleccionar el usuario, la contraseña desde la tabla usuarios, cuando el usuario sea igual al parámetro que envíe y la contraseña al parámetro que envíe, ¿sí? Entonces le Y pongo ahorita ya ejecutar acabé de hablar con el consulta, Inge. pongo ejecutar consulta y se va a mostrar acá abajo la consulta. Mire, entonces ya está, está comprobado que está la consulta, está correctamente, no hay errores. Le pongo aceptar. Y aquí ya tengo el código, esto, mire. Por eso es bueno utilizar de forma automática porque me va generando consulta. Si yo quisiera escribir el código aquí, podría escribirlo aquí el código, no hay ningún inconveniente porque esto es una ventana para justamente eso, escribir el código. Damos clic en siguiente y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner un nombre a la base de, perdón, un nombre a la función que acabamos de crear. Este va a ser buscar. Buscar usuario. Así se va a llamar esta función. Le damos clic en finalizar y me dice que va a devolver los datos de la consulta que hemos generado. Ya, ahí está, mire, creado una función para buscar los usuarios, ¿sí? Una función para buscar usuarios. Ahora sí me voy acá, ahora sí me voy acá al campo donde voy a hacer la consulta. Sí, para continuar, es decir, donde voy a verificar si el usuario y la contraseña son correctas, continuará a la siguiente ventana. Si no, me va a dar un error de usuario y contraseña. Doy doble clic y aquí voy a utilizar un if. Entonces digo si el, Para poder hacer la función de 3 veces, ¿verdad, Inge? claro, aquí tengo que configurar y también las preguntas, cuántas veces se ha equivocado. Eso también le puedo hacer, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer también eso, ¿no? Datos.
Entonces aquí vamos a preguntar si usuario adapter, sí, usuario table adapter, sí, sí, los usuarios y el adaptador de la tabla usuarios, punto, eh, punto, esto, sí, los usuarios de la tabla adapter, punto, a ver, ¿dónde estaba? Acá arriba está. Base adapte. Ya, ahí está la función. La función se llamaba, ¿se acuerda cómo se llamaba la función? Vamos a ver, aquí está la función. Se llama buscar usuario. Ya. Entonces, preguntamos si el usuario table adapter, buscar usuario, ¿sí? Ahí sale, mire, buscar usuario. Y aquí me pregunta de dónde, mire, ¿de dónde voy a consultar? Voy a consultar de este base dataset. De este base dataset. A ver, base dataset, ¿sí? Punto, ¿de qué tabla? De la tabla usuarios. Miren aquí, ¿por qué? Porque así se llama la tabla aquí. Entonces voy a hacer una consulta de esta tabla, ¿sí? Coma, y aquí mismo puedo ir viendo los campos que me va pidiendo, mire, el usuario. ¿De dónde? ¿Cómo se llama el usuario? El usuario voy a comparar lo que esté aquí en esta caja de texto. Se llama usuario textbox y la Xbox. contraseña se llama contraseña textbox. Entonces, voy a preguntar de la tabla Y usuario. eso podemos cambiar. Claro, se puede modificar sin ningún Ya. problema. Entonces aquí, como lo cogí y le arrastré, cogió por defecto esos datos, ¿no? Cogió por defecto y le colocó ese nombre, pero ustedes pueden modificar, no hay ningún problema. Solo que modifiquen antes de codificar para que no tengan problemas de rutina, de rutinas. Ah, ya. Entonces aquí sale, mire, usuario textbox, punto, la propiedad text, ¿sí? Porque es lo que voy a traer. Text. Y miren, pongo coma y se activa el otro. Dice, ¿qué otro parámetro necesito enviar? Necesito enviar el otro parámetro que es la contraseña. Entonces, asimismo, contraseña textbox punto text. ¿Sí? Cierro y eso es lo que voy a preguntar. Entonces, aquí está, miren. Del adaptador de la tabla de usuarios, ¿sí? Voy a utilizar la función buscar usuarios, es decir, de este de aquí y de este adaptador. Este es el user table adapter de aquí, ¿sí? Puedo utilizar de acá, puedo utilizar de acá, dependiendo. Entonces, Inge, de ley tenemos que crear dos tablas, ¿verdad? La tabla usuarios y la tabla cliente, para que la tabla usuarios se dirija a la tabla cliente y la No tabla cliente vaya necesariamente. generando. No necesariamente, porque no, Ah, en ya, este ya. caso no tiene ninguna relación, ¿sí? Yo pude haber creado solo Claro. solo con esta tabla usuarios, sino que yo las otras tablas de ese es para más o menos entender cómo funciona lo del Access, ¿sí? Y le importé Ah, ya, todos ya. para que se visualicen acá y ver que se trae todo lo que está en el archivo del Access, ¿no? Pero ahorita solo estoy trabajando con esta tabla, ¿no? Con la tabla donde están los usuarios y donde voy a verificar los usuarios. Ya. Entonces verifico con la función buscar usuario y ahí están los parámetros que he generado, el usuario y contraseña, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces estoy diciendo, utilice la función buscar usuario de la base de datos usuario, la tabla usuario, sí, base dataset, aquí está lo que se creó, es este de aquí, base dataset, y verifique el usuario y contraseña, ¿no? Entonces, si el usuario y contraseña es correcto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a irse al formulario 2. Entonces, el form 2 punto Y ahí, por show. ejemplo, el usuario y contraseña, ¿qué podemos poner? O es el usuario, contraseña, usuario, textbox. No, el usuario y contraseña es lo que ya el usuario va a ingresar y va a compararse y ahorita ya está Ah, hecho ya, la ya. conexión, ¿sí? Ya está hecho la Ya. conexión, aquí está el dataset que está conectándose, ¿sí? Aquí está el dataset que está conectándose. El dato que se agrega a este dataset, se agregan todos los drivers, controladores y objetos que necesitamos para conectar, ¿sí? Aquí está en la parte de abajo, podemos ver, ¿sí? Aquí Ya está el entiendo. usuario Stable Editor, mire. Ahí está el Table Editor Manager y están los otros, lo que necesitamos. Entonces, cuando cogimos de aquí y arrastramos el campo acá, se genera un campo con el tipo de dato que aquí añado. ¿Sí? Como aquí está el campo usuario y aquí está el campo contraseña, es lo que está acá y lo que va a validar, ¿sí? Lo que cogimos y le Ya. arrastramos para acá.
Y como creamos una función, ¿sí? Aquí como creamos una función para buscar y consultar, entonces el nombre de la función le pusimos buscar usuario. Y esa función es la que estamos llamando aquí para comparar. Entonces estoy Ah, llamando a ya. la función buscar usuario. ¿De dónde? De Para mi poder entrar a la base conexión. de datos, ¿verdad? Exactamente. De mi conexión dataset de la tabla usuarios, de la tabla usuarios. Aquí de esta tabla usuarios. ¿Qué campo voy a comparar? Voy a comparar en la caja de texto del usuario y la otra caja de texto de la contraseña. Porque Ya. eso le dijimos nosotros aquí en la función, el rato que creamos la función. ¿Sí? El rato que creamos la función, nosotros le dijimos que haga esa búsqueda, ese filtro. Ahí está el select, mire. Si el rato que pasa el mouse, ahí sale, mire. Voy a Ujú. seleccionar, dice, el campo usuario y contraseña de la tabla usuarios, ¿sí? Y cuando el usuario sea igual al parámetro que envíe el usuario y la contraseña el parámetro que envíe el usuario. Es decir, cuando ponga aquí algo en estas dos cajas de texto. Bien. Entonces, el rato que yo compare esto de aquí y diga que sí existe ese valor, va a mostrar el formulario 2 y mi punto va a ser hide, voy a ocultar. ¿Sí? Además de eso, también voy a limpiar las cajas de texto, que sería el usuario textbox.text, Ahí me sea iría igual ahí a me iría vacío, al front, a al la clase formulario, que yo le indiqué. al formulario 2 vendría ahí. Ah, el formulario Claro, 2. a lo que usted está creando, ¿no? Claro, ahí ya tendría que crear ahí todo lo que vaya a poner aquí en esta ventana. Este va a ser la ventana principal del sistema, después de ingresar ya con el usuario y contraseña. Ya, limpiamos la caja de texto tanto del usuario como de la contraseña. Contraseña textbox.text. Le dejamos limpio para que el próximo inicio de sesión sea con cajas vacías y no aparezca ahí el usuario y la contraseña. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora, esto genera un error en el caso de que no exista el usuario. Entonces, una vez que no existe el usuario, vamos a ir haciendo un contador. Entonces, vamos a poner acá una variable pública. ¿Sí? Voy a crear acá una variable pública. Contador mismo puede ser. Contador as integer. Integer, ya. Entonces, una variable pública para ir contando. ¿Por qué pública? Porque necesito que vuelva a ser utilizada las veces que el usuario haga clic y se vaya acumulando un valor ahí. Entonces, caso contrario, el contador, la variable contador, la variable contador va a ser igual a lo que exista en la variable contador más 1. ¿Ya? Vamos a cambiar acá arriba. Contador y la variable contador. Sea igual a lo que ya existe aquí más 1 para que vaya acumulando, ¿sí? Y aquí vuelvo a preguntar si el contador es el n veces que yo quiero colocar, ¿sí? Si contador es igual, supongamos que a 3 veces. Si es 3 veces, si contador es igual a 3 veces, le digo que finalice. Mire, finalice, ¿ya? Entonces finalice, es decir, que ya se acabe los intentos de ingreso y se cierre la aplicación. Eso es lo que estoy diciendo. Y ya no Caso podrá ingresar, contrario, ¿no es cierto? claro, caso contrario, como el contador todavía está a menos de 3, entonces le digo que me mande un message box. Un message box, un msg box, que diga, por ejemplo, error al ingresar. Punto, intento, número, voy a poner también que se visualice los intentos. Y concateno con el i comerciales para concatenar la variable contador. La variable contador, ¿ya? Entonces, mire, es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde acá arriba? Estoy comparando si la función buscar del usuario, cuando el usuario de que escribió en la caja de texto y la contraseña coincidieron con algo. Si dio positivo a eso, pasó al formulario 2.
oculto este formulario y dejo en limpio las cajas de texto. Si no dio positivo al encontrar el usuario o coincidencias con lo que hay en la tabla de la base de datos, me da un caso contrario y empiezo a contar cuántas veces escribo mal. Si ha contado las veces que he puesto mal, suman 3, entonces finaliza la aplicación. Caso contrario, lo que estoy haciendo es mostrar un mensaje indicándole que en qué error está. Entonces eso va a estar dando vueltas hasta que sea 3 y cuando sea 3, ¡plum!, finaliza. Vamos a hacer la prueba. Guardamos los cambios y ejecutamos. Vamos a ver. Ah, otra cosa, aquí me olvidaba algo. Si ve que por defecto ya salen los valores que estaban en la base de datos, en la tabla, lo que pusimos. Y ahí está el segundo, que es Luis, el primero, que era Juan. Incluso se visualiza la contraseña. Eso estaría muy mal de dejarlo así. Entonces vamos a ocultar este dataset. Entonces voy a coger este de aquí, hago clic aquí en el objeto, sí, en el objeto solamente para seleccionar y ver las propiedades, y le voy a poner que sea visible falso, para que no se visualice, y desaparece, miren. Ya no se puede hacer ninguna exploración, no se puede hacer nada. Asimismo, como por defecto ya está enlazado, estos campos están enlazados a ese dataset, se muestra por defecto ¿Dónde era que puso? en visible a falso, seleccionando el Ah, ya, dataset. en el último, acá en las Aquí propiedades. está. Mire, si usted se fija en la parte, sí, en las propiedades, si usted se fija en la parte inferior, aquí está el dataset, ¿sí? Y le busca las propiedades. Ya. A ver, ¿dónde está? Dataset, no es ese de ahí. De usuarios, ¿dónde estaba? Aquí está, este de aquí, ¿sí? Si usted le hace clic en el objeto del usuario Bing Navigator, usted le puede tranquilamente volver a ponerle, bueno, va a salir acá, ¿sí? Si le hago clic acá y le puedo poner que sea visible, si yo quiero visualizar, si quiero que siempre esté visible, ¿sí? Eso le puede servir para los otros objetos, para las otras acciones que quiera hacer. Si no, simplemente le pongo que esté invisible para que no se vea. En este caso necesito que esté invisible aquí en las propiedades. Necesito que esté invisible porque si no, el usuario va a poder explorar qué usuarios existen, la persona que esté tratando de ingresar. Otra cosa, también podemos visualizar que al rato de ejecutar ya aparecen los primeros valores que están en la base de datos. Miren, está Juan y está la contraseña. Entonces es otro de lo que vamos a modificar. Damos doble clic en la clase del formulario, ¿sí? Y aquí carga en el evento load, ¿sí? En el evento load. Después de lo que ya se generó la consulta y lo demás de forma automática, voy a limpiar el texto. Entonces sería usuario textbox sea igual a vacío, no muestre nada. Perdón, usuario textbox.text. Y la contraseña La misma. Usuario, contraseña textbox, exacto. No, ahí estaba. Arribita estaba. Contraseña Ahí está. textbox.text sea igual a vacío, ¿sí? Ya. Y también le voy a poner un password char a este de aquí, porque esta es una contraseña, no necesito que vean que escribe contraseña. Entonces voy a buscar la propiedad acá de password char. OPQRSText, password char, aquí está. El carácter que se va a mostrar cuando el campo sea de tipo password. Le va a decir que sea el asterisco. Usted puede poner numeral, cualquier carácter. Yo voy a poner que sea el asterisco. Ay, ay, ay. Ya, le guardo los cambios y vamos a ejecutar. Mire, entonces ahora sí ya sale vacío y cuando ponga acá abajo va a ocultarse también la contraseña. Si no no va a ser visualizado. Entonces, si yo pongo aquí cualquier cosa y le doy continuar, me dice que no puede ingresar. Ahí está lo que nosotros Ahora estamos dice colocando. error 1. Y error número 1, doy a aceptar. Vuelvo a colocar otra acción, de otros datos que no están en la base de datos y dice que ya estoy en el intento número 2. Voy a colocar nuevamente, ¿sí? Entonces ahí el intento número 3 se cierra, ¿sí? Se cierra la aplicación. Entonces, para que continúe, vamos a poner un usuario válido que era Juan, 1, 2, 3, 4. Continuar y pasa al siguiente formulario, ¿sí? Ya se hizo la conexión, se validó con el usuario Juan que sí existía
y finaliza la aplicación, perdón, pasa al formulario Ahí sería el formulario que yo le indiqué, ¿verdad? ahí sí ya vendría aquí, claro, este ya sería la página principal. Aquí ustedes ya pueden manejar en el formulario 2, por ejemplo, aquí pueden poner un menú strip, pueden poner un menú strip, ¿dónde está? Aquí está un menú strip, pueden poner un menú strip, le pueden añadir, por ejemplo, el menú archivo. Dentro de archivo le vamos a poner salir. Dentro de acá vamos a poner registro. Y por ejemplo, clientes. En mi caso yo tengo clientes, voy a poner clientes. Entonces ahí está, miren, en salir yo voy a colocar, voy a dar doble clic en salir y le voy a decir que finalice la aplicación. ¿Sí? En salir. Entonces, vamos acá. Voy a ejecutar. Ahora voy a entrar con el usuario Luis. Usuario Luis 4321, que era la clave. 432. Ya, mire, ya estoy dentro del sistema. Ya se logueó. Y aquí yo tengo, entonces aquí sí ya vengo al menú archivo, aquí clientes, ahí debería abrirse la ventana que usted dice, ¿no? De clientes. Después del logueo siempre tiene que ir a la ventana principal de la aplicación, ¿sí? Entonces aquí va a ir a clientes y ahí se va a abrir, tengo que agregar otro formulario para poner los clientes. Y tengo La otra también el dirección, de ¿verdad? salir. Entonces ahí sí ya sale. Es lo que sería la conexión y lo que les ha pedido que trabajen en ejecutar con la conexión a la base de datos.